Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor, especialmente aquellos que vienen por primera vez o que están viniendo hace poquito. Sean muy bienvenidos, siéntanse como en su hogar, ¿ya? Estamos aquí con brazos abiertos para recibirles, para que se sientan cómodos y para que puedan ser y recibir todo el cariño que a lo mejor otras personas no pueden dar. Lo pueden encontrar acá. Estamos dispuestos a entregar amor, cariño, aprecio, sincero e incondicional. Y también un saludo para todos aquellos que nos están viendo desde la transmisión de YouTube. También nuestro abrazo para todos ustedes. Y bueno, vamos a compartir el mensaje del Señor en esta tarde. Agradezco al Señor la oportunidad de poder compartir el mensaje. Si no me equivoco, es primera vez que me toca compartirlo un domingo. Había tenido el honor de hacerlo los días jueves, pero esta es la primera vez, un domingo, así que agradezco al Señor la oportunidad y espero que el Señor nos pueda hablar en esta hora, ¿ya? Es lo que deseo, porque de alguna forma todos somos pobres en espíritu y necesitamos que el Señor nos llene con su espíritu, ¿ya? Así que yo el mensaje de hoy lo titulé como el juicio más importante de la historia, ¿ya? Y vamos a dar lectura en Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿ya? Un texto muy conocido por todos aquellos que llevan tiempo siguiendo a Jesús, pero también un mensaje trascendental que ha marcado la vida de muchísimas personas. Muchas gracias. Ha marcado la vida de muchísimas personas y vamos a proceder a su lectura, ¿ya? Dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el mensaje, hermanos. Y bueno, quiero hablar de un hombre reconocido en su tiempo por ser una persona muy instruida, ¿ya? Era un doctor de la ley, un doctor en derecho, un abogado. Más que eso, era un magistrado, era un ministro. Si lo comparáramos con el día de hoy, tenía la categoría de ser un ministro de Corte de Apelaciones, Corte Suprema, ¿ya? Y esta persona se acercó a Jesús, ¿ya? Se acercó a Jesús, esto ocurrió hace 2000 años atrás, y este abogado, jurista, doctor en la ley y en derecho, se llamaba Nicodemo, ¿ya? Nicodemo era conocido como un fariseo en ese tiempo, y el fariseo era aquella persona que pertenecía a la aristocracia, tenía una buena situación económica, también tenía altos estándares de conocimiento para enseñar la ley del Señor, y pertenecían al Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos, ¿ya? Y eran los encargados de dirimir justicia, impartirla y también poder interpretar la ley para darle una interpretación correcta y que las personas pudieran entenderla en forma fácil, sencilla y clara, ¿ya? Ese era el rol de un fariseo. Y nos encontramos en esta ocasión con un jurista llamado Nicodemo. Pero llama la atención que esta es la única ocasión en toda la Escritura que la encontramos. No hay, si nosotros sabemos, hay 4 evangelios. Está el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pero el único que habla sobre este episodio es Juan, ¿ya? Porque Juan fue testigo ocular de lo que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. A él se le conocía como el discípulo amado. Era el discípulo más pequeño de los 12 y aquel que por ende vivió mucho más tiempo. Vivió hasta cerca del año 90 y tanto después de Cristo. Ya fue el último discípulo en fallecer. En consecuencia, al tener el privilegio de compartir al lado de Jesús, es que pudo también transmitir de generación en generación estas enseñanzas y lo que encontramos acá en lo que acabamos de leer en Juan 3:16. Pero detrás de esto hay una historia, ¿cierto? De este jurista, ¿cierto? De este doctor de la ley que se llamaba Nicodemo y que se acerca de noche a Jesús, ¿ya? Se acerca de noche a Jesús para poder hacer algunas preguntas. Y hay muchas interpretaciones de por qué se acerca en la noche y no se acercó de día o ante la multitud.
Pero previo a eso, si nosotros nos vamos a fines del capítulo 2 de Juan, señala que el pueblo, todos los que estaban ahí en Jerusalén, estaban maravillados de las señales que Jesucristo estaba haciendo, porque le estaba sanando enfermos, estaba reprendiendo y echando fuera demonios, estaba haciendo muchos milagros. En consecuencia, eso causó sorpresa de las multitudes, y particularmente de Nicodemo. Y fue así que Nicodemo, maravillado de las señales que estaba haciendo Jesús, es que espera la noche para acercarse a él. Porque si bien era un hombre que tenía una posición honorable dentro de la sociedad, era un doctor de la ley, era parte del Tribunal Supremo de los judíos, también había necesidad en su corazón. También había un deseo de conocer más a este Dios encarnado en hombre que estaba haciendo muchos milagros. Y él quería saber algunas cosas. Fue así que él se acercó de noche a Jesús, porque dado que él era una persona importante en la sociedad, no podía arriesgar su vida o su reputación, porque así como Jesús también era aclamado por multitudes, había un grupo particularmente sectario que justamente eran los fariseos y los saduceos, que querían aprender a Jesús, querían encarcelarlo e incluso muchos querían quitarle la vida. Y fue en ese contexto que Nicodemo se acerca en secreto a Jesús para conversar con él. Ahí Sami nos puede compartir una imagen. Ahí tenemos a Jesús conversando con Nicodemo, ¿cierto? Ya era una persona de avanzada edad, era un sabio. De hecho, el día de hoy en Chile no es fácil ser ministro de la Corte Suprema. O sea, tiene que haber una carrera por delante. Por eso comúnmente aquellos que son ministros los vemos ya con canas, los vemos ya de avanzadas, porque son personas de experiencia, de una trayectoria reconocida, han hecho clases en universidades, tienen doctorados, magíster, en consecuencia tienen todas las habilidades para poder desempeñar fielmente su cargo e impartir justicia. Y así fue con Nicodemo, ¿ya? Que se acerca a Jesús y le pregunta algunas cosas relacionadas con su ministerio, ¿ya? Y fue así que, de hecho, Nicodemo ni siquiera solamente alcanzó a acercarse a Jesús y le dijo, sabemos que viene de parte de Dios y que Dios está contigo porque estas señales que haces lo demuestran. Y Jesús responde porque Él escudriña el corazón. De hecho, cuando termina el capítulo 2, versículos previos, dice que Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y dice, después había un hombre llamado Nicodemo, entonces Jesús ya sabía de antemano lo que Nicodemo le iba a preguntar. Y tenía esa necesidad espiritual. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprende, ¿cierto? Se sorprende mucho y dice, pero ¿cómo yo siendo viejo voy a volver a entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? Y ahí Jesús entra mucho más profundamente y dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Y después, porque Nicodemo tenía muchas dudas, estaba desconcertado con todo lo que Jesús le estaba diciendo. De hecho, Nicodemo reconoce en Jesús un maestro, una posición que no cualquiera tenía. O sea, Jesús había nacido, ¿cierto? Se le decía que era de Galilea, y los fariseos y saduceos decían que de ahí no podía salir nada bueno, ningún profeta. Pero ahí se reconoce la humildad que tenía Nicodemo, siendo una persona muy importante en aquel entonces, se acercó humildemente de noche y reconoció en Jesús que era un maestro, que era una persona importante, que Dios estaba con él. Y Jesús le muestra el camino. Y obviamente Nicodemo no podía entender muchas cosas, porque en ese tiempo no había bautismo. O sea, habían ciertos episodios en la Escritura que se habla de bautismo, pero seguramente el bautismo del cual se refería Jesús, porque habla el que no naciere de agua y de espíritu. El agua, ¿cierto?, está relacionada con el bautismo. Y en aquel entonces el bautismo que estaba vigente era el bautismo de Juan el Bautista, ¿cierto? Él de hecho bautizó a Cristo, a Jesús, para que iniciara su ministerio. ¿Y por qué bautizaba? Para perdón y arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y fue en ese contexto que Jesús le empezó a enseñar a Nicodemo, y le dijo finalmente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para ser más claro dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y llama la atención la palabra condena o condenación. Jesús no vino a condenar al mundo. Y la palabra condena está muy ligada y relacionada con la ley, ¿cierto? La condena se recibe a consecuencia de haber cometido un delito, ¿cierto? De haber cometido un hecho que está tipificado en la ley, ya sea en el código penal o en cualquier otro código establecido por la ley chilena, para, en este caso, establecer una condena cuando nos hemos equivocado. Si chocamos el vehículo, ¿cierto? Eso va a recibir una condena. Si cometemos falso testimonio, también hay una condena. Si robamos o hurtamos o asesinamos, también eso trae una condena, ¿cierto? Entonces, la palabra condena está directamente relacionada con la sentencia, una sentencia desfavorable para cualquier persona que comete un delito, ¿ya? Entonces, pero detrás de la condena existe una ley, existe una instrucción que se está impartiendo. De hecho, nuestro artículo 1 del Código Civil dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en conformidad a lo prescrito por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Eso es lo que hace una ley. Mandar, prohibir y permitir. ¿Y quién sabe el autor del Código Civil chileno? ¿Alguien lo sabe? ¿Ya? El autor de nuestro Código Civil fue el señor Andrés Bello. ¿Ya? Él no era chileno, él era venezolano. Y él llegó a entregar todo su conocimiento. De hecho, él contribuyó grandemente a nuestro país. Él fue senador de la República, él estuvo a cargo de la Universidad de Chile, también fue rector, a cargo del Instituto Nacional. Entonces, él hizo muchas obras públicas y hizo mucho por la educación chilena y también contribuyó con esta magna obra que es el Código Civil chileno, que nos define qué es lo que es la ley. Por ende, se presume que la ley se conoce por todos. Desde el momento que es publicado en el diario oficial, nadie puede alegar desconocimiento de la ley, ¿ya? Nadie puede decir que no la conozco. Si cometemos un delito, no podemos alegar desconocimiento. Tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores. Y todos de alguna u otra forma nos hemos visto involucrados en situaciones de índole jurídica, ¿cierto? Algunos de carácter civil, a lo mejor juicio de arriendo, juicio de precario, alguna compraventa o posesión efectiva, ¿divorcio? Ya, eso está relacionado con el derecho de familia, ¿ya? Algunos se han visto involucrados a lo mejor con pensión de alimento, con cuidado personal, visita, esos derechos de familia. Otros a lo mejor han cometido errores un poco más graves, ¿cierto? Y esto ya es derecho penal, lo que acarrea justamente las penas. Otros tal vez están involucrados en temas de choque de vehículos, ¿cierto? O de infracción, a lo mejor por no haber ido a votar, ¿ya? Son citados al juzgado de policía local, o derechos del consumidor, tienen que ir al juzgado de policía local que está en cada comuna. O aquellos que a lo mejor han formado, los hermanos que tienen pyme, que tienen una pequeña empresa, han tenido que formar sociedad, eso se conoce como derecho societario. Está el derecho tributario, todos aquellos que pagamos impuestos, pagamos tributos, ¿cierto? También, entonces, el derecho está metido en todas circunstancias. E incluso nosotros que somos cristianos estamos regidos por una ley, que es la ley del Señor, ¿ya? Y lo que llama la atención en todo esto, porque el versículo que yo les comentaba, que nosotros leímos, habla sobre la condena, ¿ya? Y esa condena, hubo todo un procedimiento detrás que pasó Jesús, ¿ya? ¿Y por qué razón le hablo del tema de la condena? Porque cuando dice que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, no solamente que lo haya entregado para que estuviera con nosotros, sino compartiera las buenas noticias de salvación, sino que también Él vino con un propósito. Todos aquellos que vienen por primera vez o por segunda, por tercera vez, tenga la certeza que usted está aquí con un propósito. Nada es casualidad en esta vida. Nada es casualidad. Dios tiene un plan perfecto, un plan de bienestar y no de calamidad. Por ende, si usted está por primera vez o por segunda vez aquí, siéntase con toda la convicción que Dios le ha traído a este lugar. Dios ha puesto ese deseo en su corazón. Así como lo puso con Nicodemo, también lo ha puesto en usted y a todos aquellos que nos escuchan en la transmisión. Pero esto no fue algo sencillo. Jesús no solamente se entregó, sino que Él también pasó por un juicio. Meses después de este encuentro que tiene con Nicodemo, Jesús, porque ¿se acuerdan que yo les decía que así como Jesús hizo muchos milagros y tenía
acaparada de las miradas de todo el pueblo, también habían detractores, enemigos que estaban viendo menoscabada su reputación, porque Jesús era un hombre que aplicó justicia, ¿ya? Algo que hay que reconocer en la justicia, una característica es que la justicia es ciega. De hecho, hay una estatua de los romanos que es la diosa Justicia o Justitia, que es la diosa de la justicia que sale con la balanza y con la venda, ¿ya? Esa es la diosa de la justicia y se le pone venda porque la justicia es ciega, es sorda y es muda, es decir, es imparcial. No puede aplicar favoritismos con unos o con otros. Todos tenemos igualdad ante la ley. Y fue así que, lamentablemente, meses después, los fariseos y los saduceos lograron su objetivo y pudieron aprender a Jesús, lo arrestaron para enjuiciarlo porque él estaba haciendo muchos milagros y estaba opacando la figura de los religiosos de aquel entonces. Los estaba, aparte que los confrontó porque eran hombres hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados, o sea, se mostraban de una forma, pero por dentro tenían un corazón sucio, un corazón apartado de Dios. Por eso es que ellos tenían envidia de Jesús porque él era escuchado por el pueblo. El pueblo incluso lo reconoció como rey días antes de ser arrestado. Y todo eso provocó una confabulación de los religiosos de esa época para arrestar y crucificar a Jesús y matarlo, acabar con él. Y por eso es que es importante saber que Jesús pasó por un proceso en contra de la ley, incluso judía, y también la ley romana. Se violaron todos los principios del debido proceso, porque cuando nosotros pasamos por un juicio, hay un procedimiento que hay que cumplir en conformidad a la ley. No nos podemos apartar de eso, porque si no, estamos susceptibles a tener recursos de apelaciones, ir a la corte y todo. Entonces, en este caso, se violó el debido proceso. Primeramente, Jesús fue enjuiciado de noche. Se violó el principio de diurnalidad, porque todos aquellos que han estado en algún juicio alguna vez o han tenido que ir a alguna audiencia, van en la mañana generalmente, ¿ya? Entonces hay un principio que se conoce como diurnalidad, que también era conocido por los judíos y por los romanos. De hecho, gran parte de nuestra ley, de nuestros derechos y deberes, vienen del derecho romano. En mi primer año de universidad, los 2 primeros semestres me enseñaron derecho romano. Todo lo que usted conoce como ley, como derecho, viene de ellos hace más de 2000 años atrás. Eran personas, una civilización muy avanzada. Por ende, ellos quebrantaron el principio de diurnalidad. Aprendieron a Jesús, lo arrestaron injustamente y lo llevaron de noche ante la casa del sumo sacerdote. Por un lado tenemos a Anás y por otro lado tenemos a Caifás, que eran los que eran más importantes, se podría decir que eran los presidentes de la corte en ese entonces. Eran las personas más importantes y estaban llevando un proceso que iba contra toda la ley. Se violó el principio de diurnalidad, pero también se violó el principio de publicidad, porque todos los juicios tienen que ser públicos, ¿ya? Sobre todo los juicios penales, que es el juicio que estaba siendo sometido a Jesús. Cualquiera puede entrar a una audiencia penal, nadie le puede impedir de eso. Y los que son juicios más mediáticos son transmitidos por televisión. Pero en este caso los juicios eran públicos. De hecho, cuando una persona cometía blasfemia o adulterio, ¿qué es lo que hacían los religiosos? Lo llevaban a la plaza pública y lo apiedraban. Pero no fue así con Jesús, porque los religiosos sabían que Jesús era una persona admirada, respetada y que había sido aclamada días previos como rey. Por eso no podían alterar el orden público, ni podían alterar, en este caso, la paz y la tranquilidad que había en los judíos. Pero se violó el principio de publicidad. También se violó el principio de buen testimonio. Cuando nosotros vamos a prestar declaración como testigos en un juicio, tenemos que decir, el juez en este caso nos dice, ¿juráis decir la verdad y nada más que la verdad? Y uno tiene que decir, juro o prometo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó acá? Lamentablemente testificaron personas que declararon en contra de Jesús, ya falsamente, porque Jesús no hizo nada malo, pero dijeron que él había nacido fuera del matrimonio entre María y José. Sabemos que él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Fue un milagro de parte del Señor, pero se le acusó de eso, se le acusó de alborotar el pueblo, de causar sedición, se acusó de no cumplir el sábado, de no cumplir la ley, se le acusó de muchas cosas, de declararse él el Mesías. Entonces lo criticaban por juzgarlo, mintieron contra él, hicieron muchas cosas. De hecho, anteriormente hablábamos de Nicodemo. Nicodemo aparece en 3 partes del libro de Juan,
Primero, cuando tienen la conversación con Jesús de noche, ¿cierto? Que lo tenemos ahí en la foto. En segundo lugar, aparece en el capítulo 7 de Juan, cuando querían aprender a Jesús, lo querían juzgar, y él dice, oigan, pero paren un poco. ¿Acaso él no tiene derecho también a manifestar su versión de las cosas, su versión de los hechos? Entonces le dijeron, oye, ¿acaso tú eres un discípulo de él? Y ahí Nicodemo se queda en silencio, porque obviamente su vida corría peligro. Y la tercera ocasión que él aparece expresamente en la Biblia es cuando Jesús, posteriormente muere, ¿ya? Pero por la tradición se dice que Nicodemo defendió a Jesús en el juicio, ¿ya? De hecho, él llevó a cabo el interrogatorio en contra de los testigos que estaban testificando, que se podría decir en contra de Jesús, ¿ya? Y los hizo caer en contradicciones, pero aún así no se respetó el buen testimonio. Ellos quebrantaron, en este caso, cometiendo falso testimonio, y por ende cometieron delito de perjurio, que actualmente está tipificado en el artículo 210 del Código Penal, ¿ya? Pero en ese entonces también era causal de condenación. De hecho, si había un testigo falso que declaraba en contra de lo que realmente había ocurrido, esa persona tenía que recibir la misma sanción que hubiese recibido la persona que cometió supuestamente el delito. También se quebrantó la garantía de audiencia. ¿Por qué razón? Porque permitía la oportunidad al acusado de defenderse. Jesús nunca tuvo esa oportunidad. Siempre se le criticó, no se le dejó hablar. De hecho, los mismos jueces, ministros, golpeaban a Jesús cuando él quería hablar. Entonces, cometieron muchas atrocidades en este juicio. Como también hubo contradicciones en el proceso, porque Jesús primero llevado a la casa de los sumos sacerdotes, al tribunal, para ser interrogado y enjuiciado. Declararon de que finalmente él era culpable. Lo llevan posteriormente a Pilatos, ¿ya? Porque como habían declarado culpable a Jesús, que era supuestamente un blasfemo, estaba mintiendo, ellos no querían mancharse las manos porque sabían que el pueblo quería a Jesús. Por eso es que dijeron, ya, como para no tener consecuencias del pueblo, vamos a llevarlo a la autoridad romana, que era Pilatos, ¿ya? Que era una persona importante, era un gobernador importante de aquel lugar. Y fue así que fue llevado a Pilatos, pero Pilatos interrogó a Jesús y no encontró ninguna culpabilidad en él. Entonces, para poder excusarse, ¿qué es lo que hizo? Fue enviar a Jesús a Herodes, ¿ya? Herodes era un tetrarca de Galilea, y cuando llegó Jesús a Herodes, ¿qué es lo que hizo Herodes? Se burló de él. Se burló, lo trató de loco, ¿cierto? Y le dijo, sáquenlo de acá. Se tuvo que ir nuevamente a Pilatos. Y Pilatos no le quedó otra situación, porque más encima, creo que Dios había mostrado en sueños a la esposa de Pilatos que estaban cometiendo una injusticia contra Jesús, que él era realmente alguien importante, alguien de Dios. Y Pilatos sabía que Jesús era inocente, pero tenía la presión mediática, la presión de todos los religiosos y los políticos de Judea, en este caso, y de Jerusalén, para, en este caso, condenar a Jesús. Ya Jesús había sido condenado por blasfemia en el Sanedrín, en el tribunal de los judíos, pero tenían que llevarlo a los romanos para que ellos fueran los que mataran a Jesús. Y así lavarse las manos, se podría decir. ¿Y qué es lo que hizo Pilatos? Porque siempre se resistió. De hecho, Pilatos manda a Jesús para que fuera azotado, como que si eso hubiese sido suficiente. De hecho, el azote estaba contemplado para aquellos que no podían pagar sus deudas, y les daban 40 menos un latigazo, 39 latigazos se les daba. Jesús recibió esa pena, pero a los judíos no les bastó. Y ahí empezaron a convencer al pueblo para que clamaran en contra de Jesús. Y fue así que ponen a Jesús y a Barrabás, ¿cierto? Barrabás había sido un asesino, había matado, ¿cierto?, a un funcionario romano, un alborotador, ¿cierto?, un sedicioso. Y por otro lado teníamos a Jesús, que simplemente decía ser el rey de los judíos y un Mesías, un Salvador. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo? Barrabás, libérenlo. Todo el pueblo clamó libertad. Pero para Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero es porque en este caso los religiosos estaban convenciendo al pueblo de que, en este caso, todos a una sola voz dijeran, crucifiquen a Jesús. ¿Y por qué razón? A ver, esto porque Jesús, lo correcto hubiese sido, si fue condenado por blasfemia, lo correcto hubiese sido lapidarlo, como lo hacían con los adúlteros y con los blasfemos. Pero ellos querían ridiculizar a Jesús. Jesús tenía una autoridad tan grande espiritualmente, era una persona que con su sola presencia los demonios retrocedían, con su sola presencia ni siquiera miraba a las personas y las personas eran sanas. Todo eso tenía a Jesús en alta estima, en alta reputación. ¿Y qué lo querían hacer los políticos de Judea y de Jerusalén? Querían ridiculizarlo. Y fue así que finalmente esto lo llevó a una muerte de cruz.
crucifíquenlo. Era la forma más horrible, no hay cosa más horrible que morir crucificado, porque no solamente que claven en las manos y en los pies, sino que lo que provocan con eso es asfixia a la persona, porque no puede respirar bien. De hecho, Jesús tenía que, y todos aquellos que eran crucificados tenían que flectar un poco los pies para que pudiera llegar el aire a los pulmones y al cerebro, porque si no, morían en cosa de minutos. Aparte que estaban expuestos para ser comidos por las aves y por otros animales. Entonces lo que pasó a Jesús fue horrible. Fue azotado injustamente, fue crucificado injustamente, fue desnudado públicamente y ridiculizado delante de todos, porque no había cosa más fea y horrible que morir crucificado. El mismo Antiguo Testamento dice: maldito todo aquel que es crucificado, que es atado a un madero, que es condenado a un madero. Entonces Jesús se hizo maldito. Pero esto no es porque sí nomás. Aquí había un propósito detrás. Y cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús pasó por todo eso, yo lo invito a ponerse en el lugar de Jesús. El que merecía estar ahí era yo. El que merecía estar ahí era usted. ¿Y sabe por qué? Porque somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Estamos separados. ¿Y el pecado qué es? Es errar en el blanco. Es quebrantar la ley del Señor. Y a lo mejor hay personas que incluso en la transmisión podrán decir: pero yo no creo la Biblia. Pero hay una ley natural que ha sido escrita en los corazones, que aún sin la necesidad de conocer a Jesús o la Biblia, la gente puede saber lo que es bueno y malo. La gente sabe que el robar es malo, sabe que el matar es malo. En consecuencia, no es necesario ser hijo de Dios o cristiano para saber lo que es malo y lo que es bueno. Por ende, ¿quién le correspondía estar en ese lugar? Era yo, era usted. Porque el mismo Dios dijo: la paga del pecado es la muerte. Si yo peco, en consecuencia tengo muerte. De hecho, en el Antiguo Testamento, para que hubiera remisión de pecado, hubiera perdón, ¿qué es lo que tenían que hacer los judíos o los israelitas en ese entonces? Era sacrificar animales puros en honor al Señor para que pudieran alcanzar el perdón. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y como vemos a Jesús que pasó por un debido proceso que no correspondía, en este caso era un proceso que iba en contra de toda la ley, iba en contra de lo estipulado en la ley romana, en la ley judía, se hizo lo que quiso con Jesús, pero el lugar que Él tomó le correspondía a usted y a mí. Porque el pecado es mentir, el pecado es robar, el pecado es hurtar, el pecado es cometer falso testimonio, el pecado es adulterar, el pecado es no guardar la ley, el pecado es codiciar lo que tiene mi prójimo, querer con todo mi corazón lo que tiene mi prójimo. La envidia es pecado, la soberbia es pecado, todo lo que sea negativo, lo que vaya en contra de la voluntad de Dios es pecado. Y todos hemos pecado. De hecho, la ley fue establecida para que toda boca se cierre y para que todos queden bajo el justo juicio de Dios. Porque Dios es justo. No hay ninguna mancha en Él. Y Él tiene un celo por la justicia muy fuerte. En consecuencia, Él quiere que actuemos en justicia. Pero nosotros le dimos la espalda a Dios y nos fuimos lejos de Dios, nos apartamos porque disfrutamos más nuestro pecado, disfrutamos más las cosas malas, lo que es más fácil para nosotros, pero no seguir la ley de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La ley de Dios es como la miel que destila del panal, dice el salmista. La ley de Jehová es perfecta, que transforma al hombre y lo hace perfecto. Así es la ley de Jehová. Y cuando hablo de hombre me refiero también a mujer. Esto va para todos. ¿Qué es lo que pasó? Lamentablemente Jesús fue condenado, pero por causa de nosotros, de nuestros delitos y pecados. De hecho, si continuamos el pasaje de Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el texto sigue, y es lo que muchas personas no leen. El que cree en él no es condenado, el que cree en Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído, porque él no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, es decir, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa es la condenación. Jesús, Él dice, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ¿qué es lo que hicieron muchas personas? Y cuando hablo de muchas personas nos incluimos también a nosotros. Porque en algún momento anduvimos en oscuridad. Anduvimos ciegos. No veíamos. Claro, veíamos ópticamente hablando, pero espiritualmente estábamos totalmente cegados. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? La luz vino a traer, a alumbrar en medio de la oscuridad. Y alumbró en la oscuridad que cada uno de nosotros tenía. Pero ¿qué es lo que pasó? Los hombres, en vez de preferir la luz, prefirieron más las tinieblas. Porque cuando uno se acerca a la luz, queda en evidencia, tal cual soy. Por eso me aparto de la luz para mantenerme en oscuridad y que no puedan ver mi maldad, mi pecado, mis errores. Esa es la situación y por eso es que los hombres y las mujeres aborrecen la luz para que sus obras, sus pecados, sus mentiras, sus robos, todo lo malo que hacen no salga a la luz. Pero es importante que usted sepa que Dios conoce el corazón. No hay nada que podamos ocultarle. Por ende, este mensaje va para aquellos que vienen por primera vez, para aquellos que nos están escuchando por primera vez, para aquellos que llevan poquito tiempo asistiendo a la iglesia, pero también para aquellos que llevamos tiempo, para aquellos que llevamos años. Nicodemo era un hombre que llevaba toda la vida consagrado a Jehová, pero no fue suficiente, porque él no había tenido un encuentro genuino con Dios. Y yo le invito en esta tarde, hermano, a que tenga intimidad con Jesús. Intimidad. Jesús tuvo esta conversación con Nicodemo, en la noche. ¿Qué mejor oportunidad de poder expresarle todo nuestro deseo a Jesús en la intimidad? Nicodemo fue en lo íntimo, habló con Jesús y Jesús le mostró el camino. Jesús le mostró la salvación, le mostró qué es lo que él tenía que escoger, cómo tenía que seguir adelante. Creyendo en Jesús, él iba a tener vida eterna. Si creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Pero el creer no es solamente el saber que Él existe, sino que también el tener una convicción que Él cumple sus promesas, que Él cumple su palabra, que Él está con usted, que Él está para salvarlo, para ayudarlo y para levantarlo en medio de las dificultades, para poder sanarlo cuando usted se encuentra herido. Porque dice Isaías que por sus llagas, por las heridas de Jesús, nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Jesús no vino a los sanos, Jesús vino a los que tienen necesidad de médico, a los enfermos. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Y necesitan que Dios los sane, que Dios los levante, que Dios sane sus heridas, que Dios sane su corazón. A eso vino Jesús. Él no vino a condenarlo, Él vino a salvarlo. Él vino a darle una nueva vida, a darle una vida en abundancia. Y cuando hablamos de abundancia no hablamos de algo económico. Esto es mucho más profundo. Es una vida que salta para la vida eterna. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Yo soy el agua que salta para vida eterna, el que bebe en mí no va a tener nunca más sed. El que de mí come, porque Él es el pan de vida, nunca tendrá hambre. Ese es Jesús, ese es el que está en este momento aquí en este lugar. Él es el que puede actuar poderosamente en su vida y puede transformarlo y puede hacerlo un hombre y una mujer nueva. Y aquellos que llevan tiempo, no es suficiente, porque Jesús quiere consagración completa. De hecho, dice un teólogo, Dietrich Bonhoeffer, ya que era pastor alemán, dice, la gracia la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la santa cena sin confesión de pecados, la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Es la gracia que todos dicen, Jesús murió por ti y eso es todo. Y Él quiere que tú vayas a la iglesia. No, esto fue un precio muy grande. Jesús dio su vida por usted. Esta gracia no es barata. No es para que nosotros andemos haciendo en la vida lo que queramos. No, Jesús quiere compromiso. Jesús quiere que renunciemos a nuestra vida, que tomemos su cruz y que le sigamos. Porque así también dice Bonhoeffer, la gracia es cara, porque llama al seguimiento. Es gracia porque al seguimiento, llama al seguimiento a Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida.
Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena al pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Jesús lo justifica. Hablamos de un juicio. Jesús es su abogado defensor. Yo soy un abogado, pero sujeto a errores, a muchos errores y a muchos, se podría decir, defectos. Pero Jesús no tiene defecto. Jesús no tiene error. Él es su abogado defensor por excelencia. Cuando usted comparezca ante Dios, si usted cree en Jesús, Él va a tomar su lugar y lo va a declarar inocente. El juicio más importante de la historia es que Jesús tomó su lugar, pagó el precio, pagó la condena. El pecado llevaba a la muerte, pero el regalo que Dios da en esta hora es la vida eterna. Y esta vida es para todos, no para algunos. No es para ciertas personas, ni porque yo sea mejor que otro, ni porque yo tenga una profesión o tenga un oficio. Nicodemo tenía todo para jactarse. Era un maestro de la ley, era parte del Tribunal Supremo de Jerusalén. Era un hombre instruido en la palabra, era un hombre correcto, intachable y tenía una buena situación económica. Pero todo eso es basura, todo eso es basura, porque él fue con un corazón humilde, tuvo esta intimidad con Jesús y Jesús le mostró el camino, le mostró el camino. Si crees en mí, tendrás vida eterna. Si usted cree en Jesús, pero el creer no es solamente creer que Él existe, es creer en sus promesas, aferrarse a Jesús, usted tendrá vida eterna, una vida en abundancia. Y no solamente eso, para terminar. Recuerdan que años atrás, sobre todo los que somos más mayores, había una ley, sobre todo en familia y en el Código Civil, que establecía que habían derechos, habían hijos legítimos e ilegítimos, hijos naturales, ¿cierto? E hijos que eran dentro del matrimonio. Había una distinción. No era lo mismo nacer dentro de un matrimonio que fuera de él. No era lo mismo ser reconocido como hijo que rechazado por los padres. Pues, si usted cree en Jesús, Dios le da el derecho de ser llamado su hijo. Dice Romanos 1:12, mas a todos los que creyeron en su nombre, les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted pasa a ser un hijo del rey. No es cualquier cosa, un hijo del rey de reyes. Un hijo. Y un hijo tiene bendiciones. Es cuidado, es guardado, es animado, es bendecido con toda bendición espiritual. ¿Usted quiere ser hijo en esta tarde? ¿Quiere ser hija en esta tarde? Dios le abre las puertas para que usted se acerque a Él. Usted ya es un hijo o hija, pero está alejado del Señor, porque aquí podemos mostrar una apariencia de bondad, pero a lo mejor yo por dentro estoy alejado del Señor. Reconcíliate con tu Padre, reconcíliate. El pastor cuando siempre nos llamaba, aquellos que quieran pasar adelante para recibir al Señor, aquí están las puertas abiertas, pasen adelante para que oremos por usted. Pero aquellos que son hijos y quieren reconciliarse, quieren reivindicar su vida al Señor, el llamado también es para ustedes. Así que hermanos, nos vamos a colocar en pie y vamos a orar al Señor. Decía hace unos minutos, si usted está acá, no es por casualidad. Dios le trajo acá a este lugar. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Cuando se habla de predestinación, se habla de un plan que Dios ha preparado para cada uno. Y Dios tiene planes hermosos para ustedes, para usted, para ustedes, para ustedes. Dios tiene planes maravillosos y hermosos. Pero es necesario que le sigan, que crean en Él. Y esto parte por creer. El creer en Jesús es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos a Jesús, pero Él está aquí. Y Él está trabajando en su vida, está tocando su corazón. Y Él quiere transformarlo en un hombre, en una mujer nueva. Y aún los niños que están arriba, vengan los niños a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde tú nos has hablado. Señor, tu palabra es eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Tú traspasas las intenciones de nuestro corazón. Tú lo traspasas todo. Señor, traspasa mi corazón. Señor, yo quiero ser como Nicodemo. Quiero tener intimidad contigo, Señor. Quiero tener una relación estrecha contigo, porque Nicodemo estuvo dispuesto a arriesgar su vida por seguir a Jesús. De hecho, cuando Jesús fue crucificado, Nicodemo tomó el cuerpo de Jesús junto con José de Arimatea y lo llevaron al sepulcro, le dieron una sepultura con todos los honores de un rey.
Entonces, realmente vemos que en Nicodemo hubo una obra de conversión. Y queremos que en esta tarde tú nos hables como le hablaste a Nicodemo, Señor. Háblanos. Tenemos necesidad de ti. ¿Qué sacamos, Señor, con tener una familia, con tener éxito económico, éxito material, si no tenemos lo espiritual, que es lo más importante? ¿De qué nos sirve ganar todo el oro y la plata si al final perdemos nuestra alma, Señor? Padre, toca el corazón de aquellos que vienen por primera vez, aquellos que vienen por segunda, por tercera vez. Toca el corazón de aquellos, Señor, que están alejados de ti, para que puedan tener un reencuentro contigo. Jesús, tú eres quien abre los brazos para recibirles. Tú eres el que cuida a las ovejitas que están apartadas. Tú eres el que llama a aquellos que están apartados ovejitas. Tú no nos has llamado esclavos, tú nos llamas hijos, porque al creer en ti nos das el derecho y la potestad de ser hijos tuyos. Hijos tuyos, somos tus hijos, Señor. Y pedimos que tú actúes de forma poderosa sobre esta congregación, sobre este lugar. Que aquellos que nos escuchen en la transmisión, estamos lejos, podemos estar a muchos kilómetros, pero tu Espíritu es omnipresente. Que en ellos tú también puedas hacer una obra en su vida. Toca sus corazones. Aquellos que están escuchando la transmisión, que toque su corazón, que los llenes de tu presencia, que los selles con tu Espíritu. Y declaramos que en ellos hay libertad, hay restauración. Todo pecado es quebrantado, toda cadena es rota. En tu nombre, Jesús, oramos y declaramos que tú eres el Señor y Salvador, porque Jonás dijo, el profeta Jonás, la salvación viene de parte de Jehová. Toda la gloria y honra sea para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a cantar.